Bueno, yo soy Patricio Contreras, soy Technical Manager de Queracol Ibérica y bueno, Sí, yo soy Santiago González, Area Manager de Queracol Ibérica. nuestro objetivo, digamos, es poder proponer soluciones al sector de la construcción con un enfoque claro, digamos, a la mejora de la calidad de vida de las personas que utilizan los edificios que se construyen con nuestros materiales y en respeto, obviamente, del medio ambiente. O sea, el Green Building, digamos, que es la filosofía con la que trabajamos, que nos hace día a día, digamos, generar innovaciones importantísimas en el sector y con un objetivo claro, creo yo, que es transformarnos en un partner global para todos los profesionales del sector, llámese proyectistas, ¿verdad?, que utilicen nuestras soluciones en sus proyectos, como hasta el aplicador, que es el que tiene que utilizar sus materiales, sobre todo teniendo la certeza de que va a ser un producto de calidad, que le va a solventar esas inquietudes que él tiene, ¿no?, que va a poder ejecutar sus obras con la certeza de un buen resultado final y sobre todo sin preocuparse en lo más mínimo de su salud y sobre todo entregándole a su cliente final, al usuario, una vivienda de altísima calidad. Y eso es Queracol y eso creo que es lo que nos motiva cada día a desarrollar nuevas soluciones. Bueno, nosotros somos una empresa con un partner de productos bastante amplio. A destacar, cada innovación que hacemos para nosotros es destacable. Cada año proponemos soluciones diferenciadas hacia el mercado que nos hacen posicionarlas siempre en primera línea. Y como destacable, en los últimos meses hemos lanzado soluciones en el mundo de la colocación de cerámica y poco anteriormente soluciones para la reparación estructural. Y hoy en día es nuestra línea de mercado. Creo que son los caballos de batalla y hacia donde nos tenemos que dirigir. Si puedo apuntar algo, ¿no? O sea, nombres como Geolite, nombres como H40, que es un adhesivo, digamos, en el mundo de la colocación, creo que hoy día son referentes en nuestro sector y demuestran ciertamente esta voluntad de hacer cosas que que simplifiquen, por así decirlo, la labor de los aplicadores y de esta manera poder dar una garantía mayor de un resultado satisfactorio. O sea, productos, como yo reitero, ¿no?, respetuosos con el medio ambiente, con las personas, preocupados de generar ambientes sanos y cuya aplicación, ¿verdad?, sea simplificada en la obra para garantizar ese objetivo de conseguir un resultado óptimo y duradero, que es algo importantísimo. Bueno, buenos días. Yo soy Patricio Contreras, soy responsable técnico de Queracol, técnico de producto, digamos, y me acompaña Santiago González, que es el responsable o área manager de la zona centro de España. En él confluyen los conceptos, digamos, de nuestra empresa relacionados con el mundo técnico y el mundo comercial. Nuestra idea es que Queracol, todas las soluciones que nosotros planteamos al mercado vayan siempre de la mano de un gran equipo humano que está presente en todo el territorio nacional, apoyando desde el mundo de la prescripción hasta luego la posterior ejecución de los proyectos. Para presentarnos, para seguir con las presentaciones, Queracol es una empresa multinacional italiana que empezó su andar en el mundo de la producción de materiales para construcción en el año 68, en principio enfocada a todo lo que era colocación cerámica, ¿no?, adhesivos, morteros de rejuntado, etcétera. Y en el año 78 desarrollamos un hito importantísimo en el mundo de la colocación, que fue la creación del primer adhesivo monocomponente para la colocación de porcelánico, con la idea clara de simplificar sobre todo la labor del aplicador en la obra, de manera tal de que esto se transformase luego en la seguridad que nos da ese trabajo sencillo, ¿verdad?, para conseguir el objetivo, que era satisfacer tanto al prescriptor en este caso como al cliente final, al propietario de la vivienda. Con esa idea clara, digamos, de un motor fundamental de crecimiento, de evolución, que es la innovación, Queracol se ha desarrollado, digamos, para generar una serie de sistemas innovadores, algunos ejemplos de los cuales podéis ver en esta imagen, ¿no?, de los cuales vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar, por ejemplo, de rehabilitación de estructuras de hormigón y vamos a hablar de un problema que afecta a gran parte, digamos, de las viviendas en España, que es el problema del remonte capilar, y vamos a explicaros cómo es la solución. ¿Vale? Antes de entrar en materia, quisiera haceros reflexionar muy rápidamente sobre, bueno, aquí algunos números más de qué es Queracol en España. Tenemos 2 plantas productivas desde el año 93, que se desarrolló la primera, digamos, y en el mundo el Grupo Queracol significa hoy día lo que podéis ver aquí, más de 12 plantas productivas, presencia, de hecho esta diapositiva está un poquito ya pasada de moda, tenemos actualmente en construcción una fábrica productiva en Brasil, por ejemplo, también. O sea, hay mucha presencia de Queracol en el mundo, es una empresa de primera línea a nivel mundial, ¿no? Decía yo que os quisiera hacer reflexionar respecto de lo que significa un edificio hoy día, ¿no? Seguramente en la mente de más de alguno de vosotros estará presente alguno de estos conceptos, sobre todo durabilidad, ¿verdad?, confort, bienestar, salud, que yo creo que son
objetivos que tenemos que poner en nuestro trabajo, digamos, para conseguir que un edificio sea lo que esperemos. El problema es que muchos de esos edificios que han sido desarrollados en el último tiempo carecen, digamos, ciertamente de esa consecución del objetivo buscado, ¿no? Se han transformado en edificaciones de baja calidad y, sin quererlo muchas veces, nuestra labor, digamos, ha determinado un efecto negativo sobre la salud de las personas que utilizan los edificios, ¿verdad? Hay estudios a nivel europeo, el año 2005 se desarrolló un estudio por el JRC, que es el Laboratorio Oficial de la Unión Europea, que definió, ¿verdad?, que el aire, la calidad del aire en los interiores de los edificios estaba de 2 a 5 veces más contaminado que el aire exterior. Y eso al final repercute negativamente en la salud de las personas que los habitan. Y yo creo que la salud es el bien primordial que tiene una persona como nosotros, ¿verdad?, y como cualquier usuario de un edificio. Además, nuestro sector siempre está en el centro de atención respecto de problemas de sostenibilidad, ¿no? Veis aquí algunos datos que son importantes y sobre todo nos hacen reflexionar realmente si estamos haciendo o no las cosas bien como corresponde. Existe, por lo tanto, una necesidad imperiosa, ¿verdad?, una inquietud respecto de que estos edificios sean, sobre todo, respetuosos con las personas y respetuosos con el medio ambiente. Nosotros llevamos muchos años trabajando en esta línea, todos los proyectos de desarrollo de Queracol tienen este enfoque, se preocupan de desarrollar soluciones ecocompatibles, ¿verdad?, puesto que somos conscientes de que los propietarios, al fin y al cabo, es lo que buscan. Hace cuestión de 10 años, cuando empezamos con este nuevo concepto, esta nueva filosofía de empresa, cuando hablábamos de ecosostenibilidad, de materiales limpios, naturales, pues la verdad que no centraba mucho la atención, no llevamos demasiada la atención, pero hoy día somos cada vez más testigos de que son conceptos importantes que al fin y al cabo entregan un valor fundamental que los usuarios están esperando y son muy atentos a ellos, ¿verdad? Estas soluciones son una inversión realmente interesante. Nadie quiere utilizar sus recursos, ¿verdad?, su dinero en edificios que le vayan a plantear una inquietud en el futuro. Queremos que sean edificios duraderos y sobre todo edificios que favorezcan el que desarrollemos nuestra vida de manera correcta, ¿no?, de buena manera. Es así como el Green Building es nuestro sello identificativo, un Green Building que se centra en que las soluciones tengan atención en el respeto al medio ambiente y sobre todo, digamos, de manera muy, muy importante, que protejan la salud de las personas. En esto, cuando me refiero a la salud de las personas, empezamos ya en el momento de la aplicación de los productos, ¿verdad? Porque para nosotros es un cliente muy, muy importante es el aplicador, aquel que está a 10 centímetros de un adhesivo, de un barniz, etcétera, ¿verdad? Y que sufre muchas veces el tener que utilizar materiales que son nocivos para su salud. Yo pongo siempre este ejemplo que es bastante drástico, dramático, diría yo. Recuerdo haber hablado con un aplicador de barniz que me decía que él por la mañana se levantaba y lo primero que hacía era coger el bote de barniz de urea formol, no sé si os suena, urea formol era aquella capa de barniz que dejaba el pavimento que reflejaba la luz, ¿no?, gruesa, etcétera, que hoy día está prohibida, digamos, y este señor decía, yo me cojo el bote de urea formol, lo respiro y esto me limpia las vías respiratorias. De hecho, un dato importantísimo en el mundo de la madera es que muchos de los parquetistas no acaban su vida laboral, o sea, no llegan a la jubilación porque se mueren antes. Es una cuestión bastante crítica. Y obviamente con lo que esto repercute a posteriori en la vivienda, ¿no?, con la emanación de compuestos que son los que realmente van contaminando esos edificios. Otro factor que tiene hoy día mucha atención nuestra, ¿verdad?, es el tema energético. Sabemos que estamos consumiendo, que nuestros edificios consumen más de lo que deberían y hay una labor importante que nos espera. Tenemos una fecha clave, ¿verdad?, según la Comisión Europea, que es el 2020, de conseguir un consumo energético muchísimo más bajo que el que estamos teniendo hoy día en los edificios que estamos ejecutando. Es así como la visión de nuestra empresa es justamente esta, a través de las soluciones que proponemos al mercado, conseguir que esos edificios que hoy día son potencialmente dañinos para la salud y para el medio ambiente sean en un futuro edificios sanos, respetuosos, donde sobre todo las personas puedan vivir bien. Y esa es nuestra clave, ese es nuestro trabajo, digamos, eso es lo que nos motiva día a día a innovar y a desarrollar soluciones como las que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a entrar en materia. Si alguien tiene alguna inquietud en el momento en que yo voy hablando, no tengáis por favor temor a levantar la mano, yo creo que eso hace más activa también la exposición, ¿no?, que no sea un monólogo mío, que además no tengo mucha gracia, ¿no?, para hacer monólogos, y esto nos permite además a nosotros enriquecernos de vuestras inquietudes, ¿no? En primer término vamos a hablar de una innovación importantísima que es Geolite, ¿verdad?, que es un geomortero para la solución de
los problemas de durabilidad del hormigón, ¿verdad? Es el primer geomortero definido como tal para rehabilitar de manera monolítica el hormigón. La clave de esto y lo fundamental es el concepto de monoliticidad. El hormigón es un material, ¿verdad? Hormigón armado, sobre todo me refiero, donde confluyen dos componentes, que es el acero y el hormigón, que tienen que trabajar al unísono, ¿verdad? Que tienen que trabajar en una conjunción, ¿verdad? De formación conjunta para que esa estructura se comporte como nosotros esperamos. La clave es que cuando este hormigón se deteriora, que lamentablemente se deteriora, bueno, para nosotros no tan lamentablemente, ¿verdad? Se deteriora, muchas veces las intervenciones que se realizan para recuperar esas estructuras no consiguen restituir la monoliticidad. O sea, no se consigue una continuidad en la zona reparada. Como veis, por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí esta es una señal clara de un deterioro en el canto de un forjado, ¿verdad? Y cuya intervención posterior no ha sido satisfactoria, sobre todo vinculado a esto, como veis aquí, una fisuración, una zona de desprendimiento entre la zona nueva y la zona antigua, sobre todo vinculado a una característica propia del cemento, que es el ligante que se utiliza tanto para el hormigón como para los morteros de reparación. El cemento tiene retracción, una retracción importante, una retracción hidráulica, que hace que se produzcan estas tensiones que se transforman en fisuraciones y en desprendimientos de la zona nueva respecto del hormigón original. Se ha trabajado arduamente para tratar de contrarrestar este efecto negativo del cemento como ligante, ¿verdad? El mundo de la química nos ha echado un cable, como se dice vulgarmente, ¿no? Nos ha tratado de ayudar, pero ha sido complicado, puesto que hemos generado morteros tan complejos desde el punto de vista químico, con tanta aditivación, que al final se traducen en materiales difíciles de gestionar en la obra, y al final el resultado sigue siendo el mismo. De hecho, las fotografías que os enseñaba son de hace poco tiempo. O sea, las tecnologías actuales, las que había hasta hace algún par de años, no garantizaban una intervención de manera segura. Nosotros hemos seguido trabajando y hemos sido capaces, el año 2012, de desarrollar un nuevo sistema ligante. Y aquí está la clave. O sea, hemos desarrollado un sistema alternativo al cemento cuya principal característica es la estabilidad, desde el punto de vista de reacción, ¿verdad? Cuando se produce la reacción entre el ligante y el agua y se produce luego el endurecimiento posterior, el fraguado y endurecimiento posterior, este sistema ligante desarrollado por Queracol, denominado geoligante, es más de 10 veces más estable que un cemento. O sea, tiene muchísima menos retracción, casi imperceptible desde el punto de vista hidráulico. Por lo tanto, es estable y nos permite, entre otras cosas, desarrollar morteros de granometría muy fina, que son mucho más fáciles de gestionar en la obra. Os voy a poner algunos ejemplos. Con esta solución, digamos, el planteamiento es olvidarnos del sistema actual de reparación, que es un sistema multicapa, con un mortero de pasivación, un mortero de capa gruesa, un mortero de alisado y luego una pintura, para hacer una intervención única con un único solo producto, ¿verdad? Que me da muchísimas más garantías de seguridad de una intervención adecuada. Aquí vemos el esquema de intervención que se sigue todavía utilizando, digamos, con el mortero pasivante. Inquietudes como, ¿soy capaz de envolver realmente con el pasivante toda la varilla? ¿Verdad? De hecho, además, otro problema que tiene el pasivante es que cuando lo aplico, la rugosidad que tiene originalmente el acero se pierde, parte de esa rugosidad. Y el nivel de adhesión del mortero sobre el pasivante es mucho menor que la que tiene el mortero sobre la propia varilla desnuda, ¿no? Luego aplico un mortero grueso, que muchas veces también por ese árido grueso no es capaz de envolver la armadura, o sea, sigo incrementando la inquietud dentro de la solución, ¿verdad? Entre comillas, solución. Y además es un mortero, como yo os comentaba, muy difícil de gestionar en la obra, con mucho químico, que hace que al final muchas veces este mortero se nos desprenda, se nos fisure. Para luego tener que aplicar un mortero de capa fina, ¿verdad? Que también es difícil de gestionar, porque imaginaros lo que significa un mortero de 1 milímetro en un ambiente donde hay corrientes de aire, donde hay temperatura, donde hay un soporte que muchas veces no se humedece adecuadamente para conseguir que no exista una absorción de la humedad que ese mortero necesita para endurecer, y al final tenemos una intervención que no tiene las prestaciones que necesitamos. Para finalmente intervenir con una pintura elastomérica, que es lo que habitualmente se utiliza. Ahora, una inquietud que nos surgía a nosotros es, ¿por qué tenemos que usar una pintura elastomérica? Que nos plantea problemas, porque si el soporte no está totalmente seco, esa humedad empuja una pintura tan cerrada como es una pintura elastomérica y termina reventándola, ¿no? La cuestión es que hay que usar una pintura elastomérica que sea muy elástica para solventar todas las inquietudes que nos ha planteado el proceso anterior, o sea, todas las fisuras que aparecen en el proceso previo. Por lo tanto, en consecuencia, la garantía de durabilidad de esa intervención nos la da fundamentalmente la pintura elastomérica. De hecho, hay un estudio que ha hecho un fabricante de aditivos, que es BASF, que dice que en España la vida útil esperada de una intervención de reparación está entre 7 y 8 años, que es justamente lo que dura una pintura elastomérica, no más. ¿Ok? Partiendo de allí, nuestra propuesta es esta.
a través de un sistema estable, intervenir con un único producto en una única aplicación, ¿verdad? Preparamos la estructura tal y como deberíamos hacer en cualquier intervención y luego aplicamos geolite en una capa con una textura muy fina, con una granulometría muy fina, capaz de envolver perfectamente la varilla y pasivarla completamente. Estable, sin riesgo de fisuración y sin riesgo de que se desprenda. Y luego la posibilidad de a las 5 horas, en el caso en que tengan la necesidad de decorar, ¿verdad?, aplicar otra pintura que es desarrollo de Queracol, que es una pintura en base a silicatos, permeable al vapor de agua, no al CO2, que permite que aunque yo tenga un residual de humedad en el soporte, este pueda atravesarla y no me plantee riesgos o inquietudes a la hora de aplicar la solución. ¿Ok? Este es geolite. En esa aplicación yo consigo, como decía, pasivar, reconstruir, regularizar, proteger y, añadido a esto, con esta geopintura, ¿verdad?, decorar mi intervención por cristalización. Es un sistema marcado a nivel europeo, ¿verdad?, con la norma europea, pero además con un sistema que es el sistema 2+, de marcado C, que significa que hay un ente externo que acredita que realmente ese cumplimiento se verifica, ¿verdad? O sea, cada producto de esta gama responde a los 3 apartados de la norma que yo os he comentado, al apartado de la pasivación, de la reconstrucción y de la regularización, ¿verdad? Un triple marcado que es una triple seguridad al final para vosotros. Es una gama de productos que la componen distintas versiones del material, ¿verdad?, en función del tiempo de fraguado, desde los 10 minutos hasta fraguados de 80 minutos. Esto básicamente, nuevamente, la motivación de entregarle al aplicador la facilidad de uso, ¿no?, de un producto que si tiene que intervenir de manera rápida, usa el de 10 minutos y de manera más lenta el de 80, por así decirlo. Si él en obra tiene la necesidad de modificar el tiempo de trabajo, basta con que combine los materiales para ajustar el producto a sus necesidades reales de obra. Y esto nuevamente entrega, como yo os digo, la garantía de que el aplicador trabaja de la manera más cómoda y más sencilla posible. Aquí vemos algunos ejemplos, pilares con geolite normal o geolite 40, una intervención localizada puntual, más rápida, ¿verdad?, con geolite 10, o incluso la aplicación mecanizada. Cuando tengo un hormigón en una gran extensión, puedo aplicarlo a alguna máquina de proyectar yeso. O sea, es un mortero muy, muy fácil de gestionar en la obra, muy fácil de aplicar. ¿Vale? Aquí vemos algún otro ejemplo. Como vemos aquí, tenemos una serie de ventajas importantísimas respecto a los sistemas que existían hasta el desarrollo de geolite. Es una única aplicación, los tiempos se pueden regular en la obra, se pueden hacer regresidos en una mano de entre 2 y 40 milímetros, granulometría muy fina, moldeable, tiempo de trabajabilidad muy extendido, digamos, una serie de garantías al aplicador que son, al fin y al cabo, se traducen en la seguridad de un resultado idóneo. También existe una versión fluida, que es geolite magma, con 2 tiempos de trabajabilidad para hacer aplicaciones por vertido. Un poco lo que veis aquí, ¿verdad? Estamos ampliando la sección de un pilar rectangular en este caso y se hace el vertido desde la capa superior, de la cota superior, en un elemento que está encofrado. Este ejemplo esta obra está hecha en el Teatro Apolo en Barcelona. Son pilares de más de 4 metros de altura donde había un problema serio de densidad de armadura en la parte de abajo. No se podía proyectar y se decidió encofrar esa estructura, ¿verdad?, para verter ese hormigón a más de 4 metros sin necesidad ¿cómo se llama esto?, de vibrar, ¿verdad? Es un producto que se autocompacta y sobre todo no tiene problemas de segregación. O sea, me garantiza la homogeneidad del producto desde la base del pilar hasta la capa superior. Y por lo tanto, de esta manera, garantizar la homogeneidad de las prestaciones, que es una cuestión fundamental y que nos preocupa de sobremanera, ¿no? Y aquí veis el resultado, perfecto, una intervención muy sencilla de realizar. De hecho, se bajó, porque aquí no había acceso vehicular, digamos, se tuvo que abrir una trampilla en el forjado y bajar una máquina de proyectar yeso de 200, poco más, 300 kilos de peso, y se hizo el trabajo de manera muy, muy rápida, muy sencilla. Otros usos de geolite magma: hormigonado, de cimentaciones bajo placa, anclaje de cualquier elemento dentro de una estructura de hormigón, y como resultado vemos que geolite hoy día realmente es una solución definitiva al problema de la durabilidad del hormigón y es una solución que consigue reparar ese hormigón sin fisuras, sin desprendimientos y con el objetivo cumplido, ¿no?, de restituir esa monoliticidad de la estructura. ¿Ok? Voy a cambiar de argumento, no sé si tenéis alguna consulta. He ido un poco rápido tal vez. Sí. Estamos hablando de que el mortero, por ejemplo, fluido es un M80, o sea, son 800 kilos centímetros cuadrados a compresión en laboratorio. Es un mortero que además consigue las prestaciones de manera muy rápida.
de manera tal de que a 24 horas ya tenemos más de 200 kilos a compresión. O sea, es un mortero, realmente es una bomba. A ver, en la práctica, nosotros en producción hoy día estamos consiguiendo valores de más de 1000 kilos a compresión. Es una barbaridad. Ahora, el riesgo de trabajar con morteros muy rígidos siempre es que, claro, cuando la estructura se deforma, ¿verdad?, la parte más rígida es la que coge primero el esfuerzo. En este caso, eso lo solventamos en manera importantísima gracias a que la unión mecánica entre geolite y el hormigón original es muy, muy fuerte. Por tanto, no hay riesgo de desprendimiento de esa parte nueva respecto a la parte antigua. No sé si me he explicado. Sí. Se usa muy poquito aditivo orgánico, muy, muy poquito, básicamente aquel que controla el tiempo de trabajabilidad. El resto, por ejemplo, para la fluidez trabajamos con polvo de aluminio, que es un aditivo mineral que nos permite fluidificar el mortero. Y sobre todo la ventaja es que siendo un ligante, un sistema ligante, este geoligante que es una invención nuestra, estable, no necesitamos contrarrestar la retracción que no existe. O sea, no necesitamos aditivar un mortero que no necesita ser controlado, por así decirlo. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Voy a ir muy rápidamente al segundo argumento, que es el de la solución al problema del remonte capilar. Me imagino que todos situáis en vuestra mente lo que es un problema de humedad por remonte capilar, ¿no? Un muro que se deteriora por presencia de un agua que asciende a través de ese muro con un aporte salino que va degradando los materiales allí presentes. Es habitual que yo hable con técnicos y que me dicen que como no han encontrado una solución que les convenza, por así decirlo. De hecho, recuerdo uno que en Santiago, cuando yo dije que iba a hablar de la solución, él me cogió sus cosas y se fue. Me dijo que no creía, seguramente porque muchas veces se había sentido engañado con soluciones que no lo eran. Hay muchos técnicos que hoy día lo que prescriben para solucionar este problema, entre comillas, lo de solucionar es colocar una pared de pladur, ¿verdad?, que tape ese muro, ¿verdad?, y una ventilación que, según la idea, digamos, vaya secando ese muro. El problema es que la patología depende de los materiales que tenemos presentes en el problema. O sea, aquí, como veis en el ejemplo del azucarillo, es el muro el que absorbe esa agua y genera un equilibrio, ¿verdad?, de ascensión de agua que luego se evapora. Y el problema añadido de esto es que habitualmente ese deterioro permanece durante mucho tiempo. O sea, permanece en la medida en que no lo solucionemos. O sea, va cada vez siendo mayor. Cuando yo cubro, ¿verdad?, ese muro sigue deteriorándose desde el punto de vista mecánico. Y lo peor de todo es que cuando nosotros asistimos a una vivienda que tiene estas patologías, lo primero que se percibe, incluso antes de que el deterioro físico, ¿no?, de la estructura, es el olor a humedad. Y como todos sabemos, el agua no huele, lo que huele son los microorganismos que allí están presentes, que se desarrollan en un ambiente idóneo para ellos, ¿no? Interior, ambiente cálido, que es donde queremos vivir, con mucha humedad. Eso es, si lo pensáis, es idóneo para el desarrollo de microorganismos. Si además con esto contribuimos a poner un pladur encima, le damos oscuridad, ¿no?, hacemos que no circule, bueno, o que circule menos el aire, es casi como hacer un invernadero para criar champiñones. Perdonadme el ejemplo vulgar, pero es así, porque de hecho yo he asistido a alguna obra donde han quitado ese pladur. Bueno, no tengo una fotografía porque realmente sería, y me perdonáis la palabra, asqueroso enseñarlo, ¿no?, porque es realmente un desarrollo increíble de vida ahí que se produce, y al final, cuando ponemos una ventilación abajo y arriba, lo que hacemos es circular todas esas esporas que hay allí en ese caldo de cultivo para microorganismos que son las personas que habitan en esos edificios que la respiran. Entonces el problema hay que entenderlo claramente y no pasa por cubrirlo. Otro dato anecdótico que recuerdo fue que alguien que acompañaba a uno de esos técnicos dijo: no, a mí me dijeron que colocara un pladur encima y yo lo que hice fue colocar una cortina, que me salía mucho más barato, ¿no? Y tenía bastante razón, era mucho mejor colocar una cortina. La clave para solucionar este problema de manera definitiva es entender por qué se produce. Y ahí hemos estado nosotros trabajando durante mucho tiempo. De hecho, para que os hagáis una idea, el surgimiento de esta tecnología, o el inicio de esta tecnología, ya es muy antiguo. Una de las obras importantes donde por primera vez se aplicó fue en una de las capillas de San Marcos en Venecia. Y luego, claro, a partir de allí, el director, digamos, de patrimonio de Florencia nos llamó y nos dijo: me gustaría aplicar esta tecnología también aquí, pero en aquellos años la tecnología tenía cemento dentro de su composición. Y en patrimonio histórico sabéis que el cemento está vetado.
Fue así como a partir del año 2003 aproximadamente se empezó un trabajo de investigación para buscar una alternativa al cemento, en este caso para usarlo en patrimonio, y la primera obra importante que se hizo con Biocalce fue en el Palacio Pitti en Florencia, en un edificio que se llama La Limonaria del Jardín de Bóvoli, donde se repararon unos invernaderos de cal, hechos con cal, preciosos, que a día de hoy siguen funcionando como desde el momento de su intervención. A partir de allí, si os doy referencias de obra donde se ha usado Biocalce, en Florencia, por ejemplo, el Duomo de Brunelleschi, o sea, la cúpula de Brunelleschi, que es la del Duomo de Firenze, el Corredoio Vasariano, que si os digo ese nombre a lo mejor no suena mucho, pero es el Ponte Vecchio en Florencia, o sea, obras de importante relevancia a nivel del mundo de la restauración histórica. Y la última importantísima que se ha hecho en Italia fue el Coliseo de Roma. Aquí en España en la actualidad estamos interviniendo en la Catedral de Santiago de Compostela con materiales de esta tipología. O sea, os hablo de un producto que está sumamente probado, además verificado por, os imagináis, qué tipo de organismo es el que controla el que se introduzcan este tipo de materiales en obras como la Catedral de Santiago de Compostela. Bueno, continúo, digamos. La clave, decía yo, es entender lo que pasa en este muro. Y si os fijáis en la imagen, es una imagen que se repite en todos los problemas que presentan esta patología. Una zona intermedia muy degradada, muy deteriorada, sin importar el tipo de material que exista, y una zona inferior donde presenta mucho menos deterioro en función sobre todo del tipo de material que exista. ¿Por qué? Porque las sales en la cota inferior reaccionan químicamente con los componentes que tenga ese mortero. Si es cemento, sabemos que el cemento habitualmente no resiste el ataque de las sales, de los sulfatos de cloruro, y se deteriora. La parte superior, por el contrario, lo que ocurre, digamos, es que hay un ataque del tipo mecánico. ¿Por qué? Ahora os lo explico. Si veis más imágenes, siempre se produce lo mismo. Siempre es el mismo caso. El problema de la parte intermedia es que en esa zona, que en invierno está mojada y en verano está seca, las sales que suben cristalizan. Y al cristalizar dentro de la porosidad del muro, rompen mecánicamente este muro y lo van degradando periódicamente. O sea, por mucho que coloquemos un pladur encima, ese deterioro se sigue produciendo. ¿Ok? La solución es esta. Tan sencilla como lo que yo os enseño ahora. Un producto que se llama Biocalce Muro Seco, que es un producto desarrollado en base cal hidráulica natural y puzzolana natural, que tiene una principal característica. En 2 centímetros genera una capa permeable al vapor de agua e impermeable al agua líquida. ¿Qué significa esto? Significa que Biocalce Muro Seco limita el paso del agua líquida, por lo tanto el arrastre de sales hacia el exterior del muro, ¿verdad? Permitiendo que la evaporación se produzca desde el interior del muro, ¿verdad? Se produce la evaporación, la sal queda dentro del muro. De hecho, en la Basílica de San Marcos, en Florencia, 3 o 4 años después de haber hecho una intervención, se tuvo que abrir un vano y se descubrió que, habiendo aplicado este sistema, digamos, el muro interiormente estaba consolidado por la cristalización de las sales. De hecho, muchos de los consolidantes que se usan en el mundo de la restauración, no sé si os suena silicato de etilio o silicato de sodio, son sales en solución que al penetrar en el muro cristalizan y compactan el muro. En el caso este que os comentaba de la Basílica de San Marcos, esa piedra estaba absolutamente dura, mucho más dura que en origen. O sea, contribuimos incluso a mejorar la consistencia del muro y además se había creado una costra salina que había cortado definitivamente el paso del agua. O sea, el remonte capilar con el paso del tiempo se elimina al aplicar este sistema. Decía yo, la evaporación se produce en el interior y además una característica necesaria en este caso es que este material no reaccione químicamente con las sales, o sea, sea absolutamente estable al ataque de las sales. En este gráfico podéis ver un poco lo que yo os he estado comentando. Situación original, una parte inferior que reacciona químicamente con las sales y una parte intermedia donde al subir las sales y cristalizar en superficie va rompiendo mecánicamente. Con la solución planteada por nosotros, ¿verdad?, que es una solución definitiva, permitimos que la evaporación se produzca dentro del muro, las sales queden allí, consoliden el muro y solo el agua salga. Además, toda esa capa que veis de mortero aplicado es una capa que en la actualidad está seca, por lo tanto, impide el desarrollo de microorganismos, generamos un ambiente sano, un ambiente limpio, aislando térmicamente además el muro, o sea, es una solución magnífica, digamos, para cualquier intervención que queramos hacer de este tipo. Aquí veis unas características técnicas de este mortero, muchas de las características, pensando la permeabilidad al vapor de agua y sobre todo la resistencia a los sulfatos. Os he hablado antes de la presencia de puzzolana natural dentro de estos morteros para la resistencia al sulfato y esto lo hemos extraído también de la historia. Esto que veis aquí, lo que veis en la imagen, digamos, son restos del puerto de Cosa que está en la costa de Florencia, en Italia, y es una obra del 237 a.C. Los romanos, como sabéis, usaban cal, fundamentalmente como ligante, y la cal que ellos usaban, que hoy día la conocemos como cal aérea, no endurece bajo el agua, ¿cierto? Entonces, para conseguir que esa cal fuera hidráulica, lo que ellos hacían era mezclarlas con una serie de componentes, entre ellos puzzolana, ¿verdad?
Esto es agua de mar. Toda la zona superior del puerto, digamos, ha desaparecido, que es donde usaron solamente cal, y aquellas zonas que hoy día sabemos que se han combinado cal con puzzolana siguen existiendo más de 2000 años después de haber sido construidas. ¿Por qué? Se ha descubierto que la adición de la puzzolana a esta cal ha hecho que esta cal sea insensible al ataque de los sulfatos. De hecho, esto lo hemos verificado científicamente con un ensayo que hoy día se utiliza para verificar el comportamiento de los cementos sulforresistentes, ¿verdad? Que es el ensayo de Ansted, donde en esa pastilla se combina sulfato de cal con el ligante triturado y se pone en contacto con agua a través de ese bizcocho cerámico. Como veis, el cemento Portland, el 32,5, el que se usa habitualmente en la obra, reacciona con la sal y se deteriora al poco tiempo. Hablamos de poco más de 3 meses de exposición, ¿eh? Sin embargo, la última pastilla, cuando combinamos en la manera justa la cal hidráulica natural con la puzzolana, vemos que no existe reactividad entre las sales y ese mortero, y esto es lo que nos da la garantía de durabilidad de Biocalce respecto del contacto con las sales. Biocalce es el sistema deshumidificante que soluciona de manera definitiva los problemas asociados al remonte capilar. O sea, es una solución definitiva. Aquí en España estamos desde el 2009 aplicando soluciones y las viviendas que hemos intervenido, incluso en aquellos años, están como el primer día. O sea, os puedo garantizar que es así. Es una solución que no es un mortero de sacrificio, no es algo que dura 3-4 años, sino que es definitiva. Resuelve completamente el remonte capilar. Esa era la segunda propuesta. No sé si os surge alguna inquietud respecto a esto. No sé si hablando tan rápido os he podido transmitir realmente todo. ¿Sí? Sí. 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 Vale. Sí, por supuesto. Y luego también, por ejemplo, si tienes encuentros con forjados, Sí. por ahí, o sea, porque en realidad con esto tendrías que recubrir completamente el muro, ¿no? No, ahora os lo explico. Esto no he dado más datos de aplicación, ahora os lo explico. Sí, vale. ¿Ok? Bueno, en primer término, respecto al tema de las inyecciones. Las inyecciones se hacen para cortar la capilaridad, ¿no? Son productos que reaccionan dentro del muro, cristalizan, forman una película que pretende ser impermeable al paso del agua, o sea, evitar que ese muro siga absorbiendo el agua. Un punto que inquieta de las inyecciones es habitualmente tener la certeza de que yo he conseguido esa barrera capilar completa, ¿no? Muchas veces no se consigue. Y sobre todo el hecho de las inyecciones que nos obliga, a una cosa que nos obliga es a quitar igualmente el mortero enfoscado. ¿Por qué? Porque si yo no cambio el mortero enfoscado, las sales estarán presentes en el mortero y sabéis que la sal es muy higroscópica, o sea, en invierno se nos seguirá mojando porque ese muro absorberá la humedad del ambiente. Entonces, ya que vamos a tener que cambiar el enfoscado, nosotros proponemos que solamente con el cambio del enfoscado usando Biocalce muro seco tenemos la solución definitiva. Respecto de los tiempos de trabajo, es un mortero, os hago una explicación muy rápida. Desde la señal de humedad evidente hay que conseguir más o menos una cota de 1 metro superior a ella, o sea, si tengo 1 metro a 2 metros, corto, quito todo el mortero existente, ¿verdad? Llego al ladrillo, a la piedra, donde sea, y aplico en 2 manos el producto, una primera mano, siempre salpicado, una primera mano y una segunda mano hasta llegar a mínimo 2 centímetros, importantísimo, 2 centímetros mínimo. Eso lo aplico en un día, o sea, bueno, 2 días. A partir de allí me espero más o menos una semana a que ese mortero se estabilice, ¿verdad? Para conseguir luego un soporte idóneo para la aplicación de la textura, y luego voy con un mortero de cal en capa fina, ¿verdad? Que incluso puedo conseguir la textura de un yeso. Lo aplico y lo dejo ahí otra semanita más a que seque todo bien y luego pinto. Y ya tengo mi sistema resuelto. O sea, en cuestión de 2-3 semanas tengo la solución que yo espero. Desde el momento en que ya lo aplico, ya empiezo a percibir los cambios en la vivienda, porque de hecho la cal es un producto bacteriostático y fungistático natural, o sea, no permite el desarrollo de hongos ni bacterias. Por tanto, ya elimino todos los problemas de contaminación que existen en el ambiente. Importantísimo, obviamente, es compatibilizar esta solución con un acabado, que no he hablado hoy, ¿verdad? Pero tenemos también acabados transpirables en base cal, en base a silicatos o en base a siloxanos, que son las pinturas idóneas para aplicar en estos sistemas altamente transpirables. Por tanto, a ver, si alguien quiere aplicarlo hasta el forjado, sin problema, muchísimo mejor, porque además la cal como material de construcción. Y os invito, porque alguien está pensando, esto es solo para rehabilitación y en obra nueva, ¿qué hago? En obra nueva es lo mejor que existe. Tenemos muchos casos de promociones de vivienda que se han hecho con morteros nuestros de Biocalce y las viviendas se venden antes de tiempo. ¿Por qué? Porque las viviendas no huelen a vivienda nueva, por así decirlo. Estos materiales están hechos solo con materias primas de origen natural, todos los aditivos son naturales, por lo tanto, en cuestión de una semana, desde que yo lo aplico, la vivienda parece que lleva 100 años construida. No sé si, un poco yo os invito a pensar en lo que es la casa del abuelo en el pueblo, ¿no?
respecto de lo que es una casa actual donde va todo el plástico metido dentro, que es lo que estamos haciendo. Esto es construir con materiales naturales de la tradición, básicamente es esto. Y la segunda pregunta me la he olvidado, perdón. No. A ver, el remonte no es muy habitual que llegue en forjado. Es cierto que hay obras. Sí, no, pero la clave es esto. Una solución, entre comillas solución, que se hace mucho en la zona donde nosotros estamos, que es Castellón, Valencia, es aplacar la parte de abajo. Eso sí, efectivamente, lo que hace es cambiar el equilibrio del muro. Como tú impides la evaporación, lo que hace el agua es seguir subiendo. En este caso vamos justo a lo contrario. Permitimos evaporar y la humedad baja. Entonces, no hay riesgo ninguno de que eso vaya a seguir subiendo. ¿Vale? Aquí está Santi que me puede echar un cable, pero entiendo que a nivel material, PVP, estamos en torno, PVP significa que de ahí hay algunos descuentos, menos de 30 euros al metro cuadrado. De mano de obra, yo sé que en Madrid estamos en torno a 15 euros por todo el ciclo, o sea que es un sistema realmente económico, muy económico, sobre todo si pensáis que es una solución definitiva. Recuerdo un caso en Mallorca que fuimos a ver una fachada que habíamos hecho y estábamos mirando y había una mujer muy mayor en el balcón y nos mira un poco extraño y nos pregunta, ¿y quiénes sois vosotros que miráis mi casa? No, somos los que hemos aplicado esta solución en su vivienda. Pues una señora que tendría 70 y algo años. De hecho, si os sirve como referencia, era la casa del Meche de Capdepera en Mallorca. Y nos dijo, yo he vivido toda mi vida en esta casa. Desde que tengo uso de razón, este muro estaba con problemas de humedad, porque es así. Pues habéis aplicado este producto hace 4 años y nunca más he tenido problemas de humedad. Y al final nos quería dar un abrazo a la mujer porque realmente está satisfecha de la intervención que se había hecho allí en su vivienda. Porque lo había sufrido. O sea, realmente los precios que yo te hablo son mucho más económicos que una inyección, muchísimo más económicos y sobre todo creo que si pensáis, vamos a ver que no os hacen descuento, 50 euros metro cuadrado, ¿cuánto vale una cerámica de calidad? De material, ya hablo de aplicación, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, voy a acabar solo, ¿eh? Bueno, yo os decía que, el motor de nuestra innovación, de nuestro crecimiento es la innovación. Y esa innovación en Queracol se desarrolla aquí. Este es un edificio que nos representa, es el Green Lab, que está en Sassuolo, en Italia. Es una infraestructura que alberga 9 laboratorios, ¿verdad?, donde trabajan más de 100 técnicos investigando día a día las soluciones que Queracol plantea al mercado, siempre con el soporte, digamos, del Green Building, ¿no?, de soluciones que sean respetuosas con el medio ambiente y sobre todo con las personas. Este laboratorio, además, como veis aquí, se han desarrollado importantes innovaciones en el mundo de los ligantes. El desarrollo del geoligante se ha hecho aquí, ¿verdad?, tanto minerales como resinas nuevas ecocompatibles, o sea, resinas cada vez más respetuosas con las personas, sobre todo con lo que los comentaba en un principio de este parquetista que respiraba, ¿no? Hoy día tenemos barnices base agua, por ejemplo, que son mucho más resistentes que un barniz en base disolvente, o sea, se ha trabajado y se ha evolucionado mucho en este sector. Además, es un edificio concebido con los criterios del Green Building, como se puede ver en ese esquema, ¿no? Es un edificio que produce energía, que utiliza la luz natural, que utiliza las corrientes de aire para refrigeración. Es un edificio cuyo sistema de envolvente es un sistema de envolvente transpirable, que significa que toda la contaminación que introducimos con las materias primas sale a través de ese muro, ¿verdad?, y se libera hacia el exterior. O sea, el edificio funciona prácticamente de una manera activa, eliminando la contaminación presente en los ambientes. De hecho, está controlado, tiene un control periódico de consumo y de generación de energía, y además controlamos periódicamente la calidad del aire. Aquí veis algunos de los tipos de compuestos que se controlan, se toman muestras mensuales del aire y se mide el nivel de contaminación que puede haber en ese edificio respecto de, por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles totales. Y aquí veis un gráfico que os muestra un poco, la primera línea superior es la media de contaminación que determinó el INDEX el año 2005 de los edificios de esta categoría, y en la parte inferior veis la gráfica de concentración de contaminante que existe en ese edificio. O sea, casi más de 10 veces menos que la media europea de contaminación. O sea, demuestra realmente que los sistemas que se aplican, que son transpirables, ¿verdad?, que permiten que los muros respiren, son son la herramienta indispensable para garantizar ambientes sanos, donde las personas puedan vivir bien, y eso yo creo que tiene un valor importantísimo en nuestro sector. Queracol, digamos, en este Green Lab se desarrollan muchas soluciones que os permiten proyectar y construir edificios sanos, ¿no? Hoy día
Tenemos más de 20 líneas de producto con más de 1.700 referencias ecocompatibles para construir, construir, vivir en un ambiente sano, ¿verdad? Y sobre todo con calidad de vida. Santiago, no sé si tú querías apuntar algo. Sí, no, por mi parte yo agradeceros, si no tenéis más consultas, espero no haya sido muy pesado, ¿no? Y que se haya entendido y sobre todo invitaros a pensar en Queracol para cualquier proyecto que tengáis en mente, porque nuestra idea es convertirnos en partner global de los proyectistas, los constructores, los aplicadores. O sea, que cuando existe una inquietud en una obra, la necesidad de solventar un proyecto, penséis, tengáis la posibilidad de pensar en una solución de Queracol. Bueno, yo daros las gracias también por brindarnos esta oportunidad. Nosotros estamos en este primer pasillo, en la zona centro, si queréis una información más personalizada, pero no obstante os invito a que saquéis información nuestra a través de Internet, como pueda ser queracol.com o nuestra app, que está pensada justamente para obtener esta información, fichas técnicas, etcétera. Y también informaros de que nosotros, a pesar de, a partir de estos eventos, estas ponencias, nosotros en la calle a nivel nacional tenemos más de 70 técnicos, compañeros nuestros, que están cada día trabajando codo a codo con vosotros o con ustedes, ¿no? Por lo tanto, a partir de una llamada, un correo electrónico, un WhatsApp, como os venga bien, nosotros en 24 horas o menos, si es posible, que a veces es posible, podemos estar peleando juntos en cualquier despacho o en cualquier obra, ¿vale? Ok. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias.